Estaba una de las torres ardiendo y vi que estalló la segunda torre. Se difundieron imágenes de gente arrojándose al vacío. Si te mueres, en fin, no vas a poder contarlo, ¿no? Un acontecimiento que hizo temblar al mundo, un acontecimiento en el que hubieron más de 3.000 muertos, más de 5.000 heridos y alrededor de 55.000 personas que ayudaron en el rescate y la recogida de cuerpos, según el ABC. Aquel 11 de septiembre de 2001 se encontraba en Nueva York, en la ciudad en la que nunca duerme, Alfonso Armada, y hoy le tenemos aquí para contarnos qué tal esa experiencia. Bueno, me llamó Pedro Rodríguez y me dijo: acaba de estallar un avión contra las Torres Gemelas, ponte las pilas. Esto fue a las 9 y pocos minutos. Fuimos a nuestra casa, entonces pensamos, subimos a la terraza, mi mujer es fotógrafa, haces unas fotos y después, bueno, vemos qué está pasando, ¿no? Y cuando estaba en la terraza había una persona allí, estaba una de las torres ardiendo, con una humareda como si fuera una gran chimenea, y vi que estalló la segunda torre, con una especie de hongo atómico hacia el norte de Manhattan. Yo no vi que había sido un segundo avión que entró por la bahía. Pensé en ese momento, pensé dos tonterías. El fuego había contagiado a la otra torre. Y pensé también en algo que había leído que decía: si hay una explosión atómica, nunca mires al hongo porque te quedarás ciego. El 11 de septiembre se cumplirán 20 años del acontecimiento histórico más importante de este presente siglo. 20 años del día que cambió Occidente y supuso una nueva era para la historia del mundo contemporáneo. 20 años del día que el terror se marcó a fuego en la vida de los neoyorquinos y el pánico recorrió las calles del Bajo Manhattan. ¿Queréis saber desde primera persona cómo se vivió el pavor en ese día? Alfonso Armada nos lo cuenta. Bueno, creo que esto tiene algo también con cuando uno es periodista, ¿no? Puedes sentir compasión por el dolor, pero también estás viendo cómo cuentas eso. Y yo siempre estoy pensando cómo lo cuento. Entonces, cuando estaba allí, por supuesto, no se me ocurrió no ir. En fin, si está ocurriendo eso, tienes que ir a verlo allí. No se me Bueno, por supuesto que dices, pues hay que tener cuidado y no cometer imprudencias, pero no había ninguna duda que había que ir allí a verlo de cerca y a contarlo de cerca, ¿no? Y bueno, por supuesto, es importante tu integridad física y que, porque si te mueres, en fin, no vas a poder contarlo, ¿no? El diario ABC fue el primero en sacar un periódico por la tarde en España. Ocurrió el 11 de septiembre de 2001, cuando se sacó una edición extra para explicar lo ocurrido en el World Trade Center. Además, durante toda esa semana se siguió contando todo lo que pasaba en Nueva York, además de lo que ocurría en nuestro país. Alfonso Armada, por aquel entonces, como ya hemos dicho, era corresponsal en Nueva York y nos cuenta cómo fue de difícil contar esa noticia en un día tan frenético. Creo que el periódico estuvo a la altura, creo que un despliegue en todo el periódico se volcó. El problema es que las comunicaciones se cortaron, los teléfonos dejaron de funcionar y yo pude enviar mis crónicas a través de Washington. Le envié mis artículos por email a Pedro Rodríguez y él los reenvió a Madrid porque yo no podía hablar directamente con Madrid. El atentado de las Torres Gemelas ocurrió el 11 de septiembre de 2001, hace ya casi 2 décadas. Desde entonces, el periodismo se ha digitalizado de una manera que supera los límites nunca imaginados. Ahora, con las redes sociales, cualquier persona con su dispositivo móvil puede lanzar una noticia sin necesidad de que ésta pase ningún filtro antes de llegar a su destinatario. Esta misma cuestión hace que emerja una pregunta. ¿Qué hubiese pasado aquel 11 de septiembre de 2001 si hubiésemos tenido las mismas tecnologías de las que gozamos hoy en día? Hubo muchas imágenes, ¿no? Pero habría muchísimas más. Los teléfonos móviles se estarían hirviendo directamente. Es muy curioso porque, si recordáis, al principio se difundieron imágenes de gente arrojándose al vacío y después se decidió no publicar ninguna y estas imágenes no han vuelto a mostrarse. Ahora mismo creo que hubiera sido mucho más difícil controlar estas imágenes. Aunque es curioso, es un tema muy interesante de las imágenes que se deben o no difundir. Alfonso Armada tenía 43 años cuando vivió aquel espeluznante episodio. 20 años más tarde, su carrera periodística sigue impecable. Sin embargo, tras tantos años de grandes coberturas y grandes informaciones, ¿hubiera cambiado algo de aquel espeluznante episodio? ¿O vino bien la frescura de un periodista joven? Yo creo que hay una gran falacia, sobre todo de algunos periodistas y artistas jóvenes, que piensan que cuanto más virgen seas, las impresiones van a ayudar a que la forma de reflejar algo sea mejor. Creo que cuanto más sepas de un país, de una circunstancia, mejor lo puedes hacer.